Este cuento se titula El Rey Anciano y es otro de los cuentos que conforman el libro El Sastre de Cuentos, escrito por Marta Cosmin. Las historias que nos narra la escritora en estos cuentos casi siempre ocurren en los sueños de sus personajes. Nos pueden parecer historias raras, pero no lo son tanto si tenemos en cuenta que en los sueños muchas veces aparecen reflejadas nuestras ilusiones, nuestros deseos y nuestras angustias. En los sueños los niños suelen confundir personas con animales, o ver animales que hablan, que lloran y que sufren. Pueden parecernos historias raras, pero si las escuchamos con atención, logramos encontrarles el sentido y un mensaje que se convierte en una enseñanza. Escuchemos entonces el cuento y veamos qué sucedió con el rey anciano. Érase una vez un rey que era muy anciano, y como su hijo siempre estaba en guerras fuera del país, su nuera, que ya estaba cansada del viejo, no quiso que éste siguiera viviendo en el palacio. Lo botó y lo mandó a vivir a una casucha que había en el patio, al lado de la caballeriza. Pero el rey no se molestó por esto. Se pasaba todo el día cogiendo el sol en el portal y mirando hacia más allá de los jardines del palacio, recordando cuando era joven y solía subir hasta allí con su caballo, y después que lo dejaba pastar a su gusto la hierba jugosa, cabalgaba por el valle. Los guardianes y los sirvientes adoraban a su viejo amo, y en cuanto terminaban su trabajo, venían a escuchar sus antiguas hazañas. Pero generalmente el que más venía a su portal era un niñito de ojos azules y el pelo color melcocha. No era un niño común, era precisamente su nieto más pequeñito. La madre del niño decía que era medio bobo y lo ponía a darle de comer a las gallinas. El niño se pasaba todo el día por el campo, pero al atardecer, después que encerraba las aves en el corral, iba a ver a su abuelo. «Dime, abuelito, ¿cómo era el cetro rojizo?» El anciano rey comenzaba a contarle las aventuras de su juventud y contaba hasta que salía la luna, y entonces el niño se acordaba de su mamá, de su nodriza, de sus hermanos mayores, y salía corriendo sin respirar hasta el palacio. «¿Por dónde andará ese salvaje?», preguntaba enojada la reina. Pero ni la nodriza, que lo veía desde su cuarto que estaba en la torre, ni los centinelas desde las almenas se atrevían a contestarle, y los sirvientes callaban. Un día, mientras llevaba a comer a las aves del corral por el campo, el niño se tiró a descansar en la hierba y se quedó dormido. Cuando se despertó, vio muy cerca de allí un caballo blanco como la nieve, que escarbaba y pataleaba en las raíces de un almendro, mientras que por sus ojos corrían gruesas lágrimas que caían al suelo. Y he aquí que del suelo donde caían sus lágrimas surgió una espada gigante con el cabo de rubí, una hermosa montura y unas riendas con tachuelas de plata. El caballo relinchaba triste, luego salió a todo correr hacia la cima de la montaña, se paró en dos patas y sus cascos chocaron con la espuma de las nubes. El niño corrió hacia el almendro, pero todo estaba igual, las raíces en su lugar y la tierra se había cerrado. La espada, la montura y las riendas habían desaparecido. Las flores y la hierba que había pisado sus cascos estaban intactas. El niño recogió sus gallinas y fue rápidamente a ver a su abuelito. Este lo escuchó con mucha atención, y después que el niño hubo terminado, le rogó que por favor
no le contara a nadie más lo que había visto. «Hijo mío», le dijo acariciándole el cabello, «vuelve mañana a ese mismo lugar y luego vienes y me cuentas lo que suceda». Durante 3 días el niño vio al caballo blanco que escarbaba y pataleaba en las raíces del almendro, pero siempre que el caballo salía corriendo, todo volvía a estar como si nada hubiese ocurrido. La hierba y las flores quedaban intactas. Después que el rey anciano escuchó durante 3 días a su nieto, entró en la casa y al poco rato regresó al portal con un arco muy grande y una alforja con flechas. «Mi nietecito querido, ha llegado la hora de marcharme. Esta noche subiré a la cima de la montaña, cogeré la espada y me montaré sobre el caballo. Te regalo este arco. Cuando seas capaz de tirar con él, sal a luchar con los dragones en cualquier parte que se encuentren». «Llévame contigo esta noche», le suplicó el niño. «De ninguna manera, todavía eres muy pequeñito». «Entonces permíteme, abuelo, aunque sea ir a despedirte». «Hagamos una cosa», dijo el rey anciano. «Antes de irme definitivamente, cabalgaré por los jardines del palacio para que me puedas ver desde la ventana». Ya había salido la luna. El niño abrazó al anciano rey y se fue corriendo al palacio. Pero por el camino tuvo el cuidado de esconder el arco y las flechas en el hueco del tronco de un frondoso roble. Al otro día por la mañana, cuando la nodriza le levantaba la colcha al niño para despertarlo, éste le preguntó con asombro: «¿Por qué tienes una manga blanca y la otra negra?». «Porque regresó tu padre de la guerra y se han reunido todos, tu madre, tus hermanos, los centinelas y los sirvientes. Solo faltabas tú y el rey anciano, pero a él lo encontraron en el portal durmiendo su sueño eterno». «No puede ser», gritó el niño, pero no contó lo que le había sucedido. De todas formas, a él no le creerían nada, precisamente porque creían que era bobo y por eso lo ponían a cuidar las aves del corral. Pero él sí sabía que esa misma noche él había visto al rey anciano más hermoso que nunca, con la espada con su cabo de rubí y tirando de las riendas del caballo de nieve, dejando a su paso estrellas brillantes. Las personas muy mayores, cuando sus fuerzas menguan y sus cuerpos pierden agilidad y destreza, suelen pasar muchas horas recordando sus años de juventud cuando eran fuertes y vigorosos. Y hay jóvenes, incluso niños, que disfrutan escuchando esas historias y llenándose de sabiduría a través de ellas. El caballo blanco de esta historia lloraba, y en esa imagen el niñito vio la tristeza de su abuelo. Durante 3 días tuvo el niño el mismo sueño. Él era tan pequeño que no era capaz de entender el mensaje de aquel sueño, pero su abuelito sí. El abuelo rey sabía que aquel sueño de su nieto, aquella imagen que el niño veía, era un presagio de su muerte. Este es un cuento triste, y en el mundo hay alegría, eso lo sabemos, pero también hay cosas tristes. Esta fue la manera que encontró la escritora para enseñarnos que los abuelos se van, y eso claro nos da tristeza, pero el abuelo rey de este cuento era sabio y le dejó a su nieto el bonito recuerdo de verlo cabalgar en su caballo de nieve por los jardines del palacio, vigoroso, con la espada en la mano y dejando a su paso estrellas brillantes. Así quería el anciano rey que su nieto lo recordara. Y este es un cuento triste,
pero un cuento que nos deja una bonita enseñanza. Espero les haya gustado y pronto escucharemos otro cuento tan bonito como este.